Ok, continuamos con la siguiente clase en esta hermosa tarde. Vamos a la clase número 2 de lo que son los dones espirituales. Definición del término don. Vamos a la definición de este término en cuanto a lo que estamos viendo, y no solamente esto, sino otras aristas que tienen que ver con dones. En el griego hay varios términos con relación al don, con diferentes significados y por ende diferentes características y valores. Vamos a conceptualizar para conocer cada uno de ellos en una forma precisa, concisa y detallada. Dorea denota un don libre, acentuando su carácter de gratitud. En el Nuevo Testamento se usa siempre para un don espiritual o sobrenatural. ¿Sí? Por supuesto, si es espiritual, es sobrenatural en cuanto a nuestro cuerpo, y en cuanto a nuestra alma, pudiéramos decir que también, pero en cuanto a nuestro espíritu no, porque nuestro espíritu es sobrenatural. Ahora, en Romanos 5:17 se utiliza para hacer referencia al don de la justicia, que es una materia que vamos a ver acá, la justicia. En Hechos 2:38, 10:45, 11:17 se usa para referirse, oiga, al don del Espíritu Santo, siendo el don el mismo Espíritu Santo. Eso es Dorea. Dorema es el otro. Se traduce como don en Santiago 1:17 y en Romanos 5:16 se distingue como aquello que es dado de la palabra precedente en el versículo. Es el acto de dar, es decir, una dádiva o regalo. Eso es dorema. Dorón es usado para referirse a los dones presentados como expresión de honor, es decir, un presente. Mateo 2:11. Es decir, es el caso de los reyes sabios que vinieron y le entregaron a Jesús oro, plata y especias aromáticas. Eso es un dorón, un presente que alguien le regaló a usted. Eso es dorón. ¿Sí? Un regalo. De los dones para el sostenimiento del templo y las necesidades de los pobres, es decir, sus ofrendas, sus aportes voluntarios, las ofrendas, Mateo 15:5, Levítico 21:14. Para los dones ofrecidos a Dios, Mateo 5:23 y 24, Mateo 8:4, de la salvación como don de Dios, Efesios 2:8, de presentes para la mutua celebración de una acción, Apocalipsis 10:1, doma, oiga, es el singular del plural domata, que se consigue en Efesios 4:8. Domata destaca el carácter concreto del don, más que su naturaleza benéfica, es utilizado para referirse a los dones ministeriales, que solamente hay 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es domata. ¿Sí? Destaca el carácter concreto del don más que su naturaleza benéfica. Es utilizado para referirse a los dones ministeriales. Charisma denota un don de gracia, don que involucra gracia de parte de Dios como el dador de su libre don a los pecadores. Romanos 5:15, 6:23 y 11:29. El don natural de la continencia, consiguiente a la gracia de Dios como creador, 1 Corintios 7:7,
de sus dones y a los creyentes para la operación del Espíritu Santo en la iglesia. Romanos 6:12 y 1 Corintios 12:4. Los dones espirituales, oiga, están bajo la característica de los carismas como regalos de Dios para el beneficio del creyente y la edificación de la iglesia. El término del griego carisma o el plural carismata nos da a entender que el Espíritu Santo nos usa en estos dones no como producto de una ganancia o compra que hemos hecho de los dones. Los dones del Espíritu son un regalo de parte de Dios y están inherentemente, oiga, en el Espíritu Santo. Ahora, como el Espíritu Santo vive dentro de ti y vive dentro de mí, por lo tanto, los dones están en nosotros. ¿Cuáles? Todos. Ahora, una cosa es que los dones todos estén en ti y otra cosa es la manifestación de ellos. Porque la manifestación no depende de ti ni depende de mí, depende de Él, como Él quiere, cuando sea necesario. Ahora, para mayor comprensión de lo que venimos expresando, voy a dar una breve definición de lo que es un talento como algo connatural, que eso es otra cosa, en la persona, a diferencia de un don espiritual que viene de Dios. Definición del término talento. Talento es la capacidad desde el punto de vista cualitativo que tiene una persona para desenvolverse fácilmente en algunas áreas determinadas. El talento nace y se desarrolla en la persona y por supuesto se perfecciona también. Se relaciona con la naturaleza misma del ser. Es algo, oiga, innato con natural. Y esto tiene que ver con los músicos llamados adoradores. Esto también tiene que ver con las personas que tienen habilidad para trabajar madera, para trabajar hierro, para trabajar oro, para trabajar cualquier tipo de metal. Con esta gente que tiene una habilidad muy linda y muy hermosa para trabajar el barro, la arcilla, para trabajar diferentes tipos de pintura. Sí, el que tiene la habilidad para trabajar con el cemento y todos sus derivados. Es una habilidad con natural que el hombre, por supuesto, lo que hace es perfeccionarla y tecnificarla y las instituciones te certifican. ¿Sí? Ahora, la diferencia que existe entre un don que viene de Dios y un talento que es algo innato en la persona es que el talento se ejerce y se desarrolla a voluntad propia, donde quieras y como quieras. Eso es en el talento, ¿yo? El don espiritual viene de Dios, es sobrenatural y se manifiesta en la voluntad del espíritu de acuerdo a la necesidad que se presente en el cuerpo de Cristo. Cuando se une el talento con la manifestación del don, es un complemento favorable para la edificación de la iglesia, pero el talento es una cosa y el don es otro. El talento es algo connatural del individuo, algo para lo cual cada uno de nosotros hemos venido a esta tierra para cumplir una función. El detalle está, si yo no descubro para qué vine, yo voy a vivir en la vida extraviado, perdido. Trabajo un rato aquí, trabajo un rato allá, trabajo otro rato más allá y otro rato más allá y no voy a encajar en ningún lado. Es ahí donde dijo alguien por ahí, búscate un trabajo que te guste, que te apasione, que te llene por dentro y no trabajarás más. ¿Por qué? Porque lo que tú estás trabajando es una diversión para ti.
Y esa diversión, tú cuadras tu tiempo, de ahí obtienes tu dinero, de ahí tienes tu salud mental, de ahí tienes para ayudarte para la salud física, pero no es una tortura. Pero hay gente que están en un sitio y haciendo algo que para ellos es una tortura. Entonces, ese individuo no está chévere, no está bien ahí. Procure o procuremos encajar, ubicarnos en el propósito de Dios, porque de paso le digo, todo lo que ahorremos, todo lo que acumulemos, todo lo que amontonemos, nada nos vamos a llevar. Entonces, procure vivir y disfrutar la vida, porque para eso vino al mundo. Usted no está como la canción de aquella mexicana que ella decía que había nacido para llorar y llorar y llorar. No sé si alguna vez la escucharon. Que vino al mundo sufriendo, que no sé qué, no sé cuándo. Ya hasta se me olvidó esa canción por ahí. Entonces, así hay gente que ellos creen que vinieron es para sufrir. Ahora, vamos al tópico siguiente. El Espíritu Santo como don de Dios. Importante esto que viene. El Espíritu Santo como don de Dios. Una cosa es tratar los dones del Espíritu como procedente de Él, es decir, del Espíritu. Y lo otro es hacer referencia al Espíritu Santo como don de Dios, el término utilizado para hacer referencia, al Espíritu Santo en el griego es Dorea. Hechos 2:38, 10:45, 11:17. Si analizamos las escrituras, podemos darnos cuenta que Jesús es un don de Dios para el mundo. Jesús, Juan 3:16. Mientras que el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia. Juan 14:17. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por supuesto, cuando el mundo recibe a Cristo, cuando el mundo acepta el plan de salvación, cuando el mundo abre su corazón a Cristo Jesús, inmediatamente deja de ser mundo, porque pasa a ser iglesia. ¿Sí? Ahora, Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Ahora, el término recibir es morar en él, es estar en él. Sin embargo, cuando el mundo recibe el mensaje de Cristo, el mensaje del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, como recordamos en la clase pasada, vino a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, cuando el mundo, o usted o yo como individuo que éramos mundo, recibimos ese programa, ese plan de salvación, inmediatamente el Espíritu quita de nosotros el pecado y coloca sobre nosotros la justicia divina. Dejamos de ser mundo, dejamos de ser gentiles y pasamos a ser iglesia. Pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Sí? Ahora, esto indica, según los textos mencionados, solo en el aspecto primordial y principal, Jesús es el don de Dios para el mundo, no para la iglesia, mientras que el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Debo aclarar que con esto no quiero decir que Jesús no tiene ninguna relación con la iglesia, por supuesto que sí, ni el Espíritu Santo con el mundo, porque ¿quién es el que va a trabajar con la palabra enseñada y predicada en el mundo para convencerlos de pecado, de juicio y de justicia? Nos estamos refiriendo única y exclusivamente al objetivo primordial y principal de Dios con Jesús para el mundo y el del Espíritu para la iglesia, teniendo conocimiento acerca del Espíritu como don de Dios para la iglesia. Se debe tener cuidado en no darle la prioridad
a los dones en vez de dársela al Espíritu Santo, que es el Señor de los dones. En el orden de valores y prioridades, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene el primer lugar, y los dones pasan al segundo lugar. Muy importante que nos ubiquemos acá, es decir, que coloquemos los bueyes delante de la carreta, no atrás de la carreta, ¿no? Hablando de carreta, que de paso no estamos hablando de carreta, ¿no? Ahora, otro de los errores en los que no debemos incurrir es hacer de quien manifiesta los dones un ídolo, pasando a ser una estrella, siendo el centro de la atracción, quedando desplazado el Espíritu Santo. Ahora mira lo siguiente. Según el mundo artístico, que yo creo que ninguno de nosotros somos de allá ni hemos estado por ahí, ¿qué es o quién es una estrella? Pregunto, según el mundo artístico, ¿quién es una estrella? Según el mundo cosmológico, allá arriba, que tampoco usted y yo venimos de ese gremio, ¿quién es una estrella? Un astro allá arriba, que alumbra con luz propia de ella, de él, de ese ser. La luna no figura como una estrella, es un astro que refleja la luz de una estrella que es el sol, que se alumbra con luz propia. En el mundo artístico es lo mismo. Cuando tú necesitas una agrupación para poder figurar, tú no eres una estrella. Escuchen lo que viene ahora. Cuando un artista necesita un montón de coreógrafos o coreógrafas para poder presentar su show, tampoco es una estrella, porque no alumbra con luz propia. ¿Estamos aquí? Voy duro ahora. Cuando un predicador necesita de un músico o una agrupación que esté entreteniendo al pueblo que está allá, no sé qué carrizo hace aquí en el púlpito. Porque cuando se está predicando la palabra, lo único de lo que se debe estar pendiente es de la palabra, no de entretenimiento de uno o de otro índole. Los músicos deben de sentarse allá en la primera fila. Si estuvieron aquí 1 hora, 2 horas, vayan al baño, tomen agua, beban lo que van a beber, pero vengan y se sientan en la primera fila. Porque son parte del cuerpo o del grupo más atacado por el diablo y necesitan nutrirse en la palabra. Tenemos un problema que la mayoría de nuestros músicos se van de aquí, van al baño, porque es natural, van y toman agua, y hablando de las iglesias que tienen el kiosco, se van para el kiosco a comer empanada, echar cuento y no están pendientes de la predicación. Y entre semanas muchas veces no hay una disciplina congregacional o una disciplina de estudio de las escrituras. Por eso muchos de ellos son presas fáciles del diablo. Entonces ahí es donde debe de haber una disciplina. Y eso tiene que ver con nosotros los líderes también, los ministros también. Ahora, reitero, una estrella es alguien que ya brilla con luz propia. Pero mientras tú estés alumbrando con luz de otro, no eres ninguna estrella. Ahora mi pregunta es, oiga lo que viene. Los que manifestamos los dones, ¿estamos alumbrando con luz propia o con la luz de otro? Escucha el dicho. Los que por alguna circunstancia estamos siendo usados o somos usados en uno de los 9 dones, ¿estamos alumbrando con luz propia o estamos reflejando la luz de otro? Entonces la luz de otro. Entonces, ¿por qué yo, escúcheme, por qué yo, como creyente, como iglesia, voy a poner los ojos en la persona, en el instrumento, en el individuo, y no en el espíritu que lo está usando? ¿Sabe por qué pasa eso? Falta de madurez. Mis ojos tienen que estar puestos en el Espíritu Santo, no en el individuo que está siendo usado por el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde se cometen tantos errores, porque de repente
Yo veo al hombre que está siendo usado por Dios y no deja del Espíritu Santo de estar usándolo, pero en algún momento yo voy a ver a ese hombre cometer un error grave, pero como mis ojos estaban en él, no en el Espíritu, entonces me voy a súper decepcionar de él, y a veces el diablo nos engaña y hasta nos hace decepcionarnos de Dios. Ya va. Los instrumentos de Dios, ninguno somos perfectos. Estamos en el camino de la perfección. Por lo tanto, el consejo del que escribió el libro de Hebreo, que yo creo que es Pablo, es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay más nadie. Los hombres, por alguna circunstancia, en algún momento, o cometemos errores o hacemos algo que para usted o para ti es un error, y entonces nos van a condenar por eso. Por eso, lo mejor y lo más sano es poner los ojos en el dueño de los dones, no en el que está manifestando los dones, porque de paso le puede dar mal uso a los dones. Ahora, reitero acá, otro de los errores que no debemos incurrir es hacer de quien manifiestan los dones, la persona, un ídolo, pasando a ser una estrella. Escúcheme, no está, es decir, la manifestación del don no es de él, es del Espíritu, por lo tanto no es estrella, es un satélite, siendo el centro de la atracción, quedando desplazado, oiga, la verdadera estrella, que es el Espíritu Santo, como el Señor de los dones. Da pena y tristeza ver cómo se promocionan más al receptor de los dones que al mismo Espíritu Santo, quien es Señor y dador de esos dones. El tratar de ocupar el lugar del Espíritu Santo en la manifestación de un don te descalifica por completo de ser un instrumento útil para Dios en las operaciones de los dones del Espíritu Santo. Ahora, también se debe tomar en cuenta que para ser un instrumento eficaz y útil en la manifestación de un don espiritual que proviene del Espíritu Santo, es necesario tomar en cuenta, conocer y tener comunión e intimidad con el Señor de los dones, que es el Espíritu Santo. En la actualidad le dedicamos más tiempo y tenemos mayor comunión e intimidad con Dios Padre, Dios Hijo, pero muy poco con el Espíritu Santo, ignorando que es a través de él que vamos a fluir en la manifestación de los dones espirituales. Además, como creyentes vamos a desarrollar y a tener comunión e intimidad con las otras personas de la deidad. Es a través de el mismo Espíritu Santo. Es la máxima representación del Padre y del Hijo en la iglesia. Una cantidad significativa de nuestras adoraciones, hablando de nuestras canciones, están dedicadas al Padre o al Hijo, pero muy pocas al Espíritu Santo. Si no, comience usted mismo a hacer un análisis. Al culto que usted vaya, analice, cantaron 10 canciones, 3 canciones, 4 canciones, ¿a quién se las cantaron? Revise las grabaciones que hacen los cantantes. Graban antes era un CD, no sé cómo se le llama ahora. Graban un CD, usted revisa 12 canciones, 8 canciones, muchas de ellas al Padre, está bueno, muchas de ellas a Cristo, otras a la suegra, otras a la laguna, otras a Jerusalén, otras a David, y así por el estilo. ¿Y cuántas al Espíritu Santo? Y de paso las que cantamos al Espíritu Santo descontextualizadas, fuera de orden. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Pregunto, ¿y dónde está que lo está llamando? Y tenemos los otros, y algo está descendiendo
y algo está descendiendo. Ya va, ¿y por qué está descendiendo? No vive en ti, no habita en ti. Hace 2000 años no descendió. Ajá. Tú le dices que venga al que no está ahí y le da la bienvenida al que viene llegando, pero el que está, ¿cómo le da la bienvenida al que está? Y al que está, ¿cómo le dices que venga? Contextualización, señoras y señores. ¿Sí? Contextualización. Reitero, es tiempo que comamos Biblia con los ojos abiertos y con la boca abierta también. Enséñela y predíquela a quien la predique y la enseñe. ¿Sí? Porque la Biblia no tiene culpa de los errores de los hombres que no han querido estudiarla, analizarla, algunos que no han tenido la oportunidad y otros que no se han propuesto. ¿Sí? Pero la Biblia no tiene culpa de los errores de estos individuos. Ellos tienen culpa de esos errores por no meterse en la Biblia, por no leer, estudiar, analizar, ver los tiempos en los que estamos, en los que andamos, en los que estamos viviendo. Entonces, he ahí la necesidad, óigame, de tomar muy en cuenta esto. A él, al Espíritu Santo, lo ignoramos por completo. Cuando cometemos un pecado, oiga, le pedimos perdón al Padre porque lo ofendimos, acudimos a Jesús como nuestro abogado para que nos ayude con el Padre, nos cubrimos con su sangre y cubrimos a Raimundo y todo el mundo, que eso es otra maña que anda por ahí, que eso no tiene ni pie ni cabeza, ni asidero bíblico, pero nos olvidamos del Espíritu Santo, que lo ofendimos, que lo contristamos y que lo apagamos también con nuestro pecado. Ahora, el Espíritu Santo también es Dios, y si es Dios, merece adoración y merece pedirle perdón también. Ahora, por ende, le ofendimos con nuestro pecado. Usted muy bien podría decirme, si tenemos comunión con el Padre, automáticamente tenemos comunión con el Hijo y el Espíritu Santo. Oiga, ¿no dice la Biblia que los tres son uno? Le tengo una respuesta a su observación. Esa es una forma, oiga, vaga, sin sentido de ver la unidad en el conjunto de la deidad. El término que Jesús utilizó para referirse a la unidad con el Padre en Juan 10:30 es heis, que es el neutro de heis, cuyo verbo es enotes. Estos términos tienen las mismas características a la koinonía, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. La comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo y compañerismo, una sociedad, una intimidad, una distribución. Esto indica que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo, ahí hay dos, somos uno, no se refería a la forma compacta, triunitaria, como nos lo han enseñado. Siempre se nos ha presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad, que no existe, no hay tal triunidad. No obstante, la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad, como tres personas diferentes, señoras y señores, pero que trabajan en cooperación, ¿sí? Que no compiten, que cooperan el uno con el otro y el otro con el uno, pero con una misma naturaleza y un mismo sentir. Pero también se debe aclarar que no se debe ver el conjunto de la deidad como un treteísmo. Esto es tres dioses. Recuérdense que están con de minúscula, con un mismo poder, pero con diferentes imperios. No es así. El conjunto de la deidad lo presenta la teología como una
Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero le digo algo, la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia y la usamos parejo, por si acaso uno dice por ahí que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no aparece, es una palabra teológica o técnica, en la cual son diversas en las acciones, pero uno en las intenciones, por lo cual podemos decir que nunca le debemos atribuir al Padre lo del Hijo, al Hijo lo del Espíritu Santo y lo del Espíritu Santo al Padre. Cada cual tiene sus funciones bien definidas, según Primera a Corintios 12, 4 y 6, el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Pablo muestra que, aunque hay una variedad de dones dados por el Espíritu Santo, en la iglesia hay una unidad que involucra al conjunto de la deidad en relación con los dones. Por lo antes expuesto, es necesario tomar en cuenta y conocer a la persona del Espíritu Santo para darle el lugar que le corresponde y ser eficaz en la manifestación de los dones, ya que Él, el Espíritu Santo, es el que reparte y administra los dones según, óigame, la necesidad que haya dentro de la congregación donde está el instrumento, ¿sí?, que el Espíritu Santo determinó usar para alcanzar, para edificar, para consolar y para impulsar adelante la obra del Señor. Es decir, el Espíritu Santo, conociendo la necesidad que hay en el sitio, va a usar al vaso que tiene, pero es el Espíritu Santo, no es el vaso lo importante. El vaso solamente es instrumento para tener el agua, pero es el agua la que va a calmar la sed y va a mojar la garganta. Es decir, es el Espíritu Santo que va a sanar al enfermo, es el Espíritu Santo que va a dar el consejo adecuado, es el Espíritu Santo que te va a impulsar a que reconozcas tu falta, tu pecado, pidas perdón y te apartes. Es el Espíritu Santo que va a dar gracia para que la deuda o para que trabajes y produzcas el dinero para pagar a la deuda, o va a poner gracia para que la deuda sea condonada. Sí, es la persona del Espíritu Santo el importante acá. Ahora, ¿cómo se deben ver los dones del Espíritu Santo? Vamos a ver este detalle. ¿Cómo se deben ver los dones del Espíritu? Como una manifestación espiritual y sobrenatural. Porque eso es lo que son. Son una manifestación espiritual y sobrenatural. El otro detalle del caso es que usted y yo, sí, ya hay un área de nosotros que también es sobrenatural. Por lo tanto, si usted lo invitan por allí, que viene el predicador X que trae una palabra sobrenatural, usted le dice, bueno, ahí debo estar yo porque yo soy sobrenatural también. Ya yo tengo un espíritu inmortal. Ya en mí vive un espíritu que determinó estar dentro de mí hasta el día que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad y me entreguen las nubes del aire. Para entregarme en las nubes del aire tiene que darme un cuerpo y una capacidad que pueda respirar fuera del oxígeno. Y el trajecito para los astronautas cuesta 10 millones de dólares, el puro traje, no sé cuánto el casco, o está incluido el casco. Ahora, nosotros vamos a recibirlo regaladito. Porque el oxígeno está de la estratosfera para acá, de ahí para arriba no hay oxígeno. Nadie puede vivir allá así meramente. Pero nosotros vamos a atravesar todo eso para allá para arriba. Con un cuerpo, con un alma perfeccionada y un cuerpo glorificado. Y vamos a ir y vamos a volver también, que es lo más glorioso. Y venimos a reinar con Cristo.
Ahora, eso es correcto. Disfrutamos las bodas del Cordero, le damos inicio y venimos a celebrar la fiesta aquí. Debemos estar claros que en las manifestaciones de los dones no participan, oiga, las emociones, ni los sentidos físicos, ni el esfuerzo humano. Los dones no se manifiestan dependiendo de lo que siento o percibo a través de los sentidos, tampoco guarda relación con el conocimiento humano. Es una intervención sobrenatural que pertenece al mundo espiritual. Es la inspiración e intuición del Espíritu Santo al espíritu del hombre y que es dirigida sobrenaturalmente por él, el Espíritu Santo. Es la fuente, el Espíritu Santo es la fuente de los dones. Los creyentes son solo receptores, es decir, satélites, y canales por donde fluyen y manifiestan sus dones. Cuando un don se manifiesta en una persona por el Espíritu, es algo desconocido para quien lo recibe. El receptor de los dones no puede forzar la manifestación de ningún don a su propio capricho, a su propio beneficio. Es decir, yo determino qué don se va a manifestar aquí. No son míos. No tengo la llave, no tengo la clave, no tengo el sistema, cómo activarlo. ¿Eso lo hace quién? El mismo Espíritu Santo de acuerdo a la necesidad. Algo de lo que sí estoy claro. Si estamos aquí en una reunión y aquí hay un profeta de oficio, no va el Espíritu Santo a levantar a mi hermana con el don de profecía. No lo va a levantar porque para eso tiene el profeta de oficio. ¿Sí? Ahora, si no hay el ministerio profético, entonces puede levantar al don, que es circunstancial, temporal, para cubrir una demanda o una necesidad que hay y ya. El hecho de que ella haya se manifestado en ella el don de profecía, eso no la hace profeta de oficio, porque es algo circunstancial. Ahora, como auxiliares de Dios para la iglesia. Esto es lo que son los dones, señoras y señores. Como auxiliares de Dios para la iglesia. La manifestación de un o varios dones, ya sea en la iglesia colectivamente o a un creyente en forma individual, viene en algunas veces con el fin de presentar auxilio en un área determinada por la falta de conocimiento, oiga, en relación a la voluntad determinada por Dios en la comprensión de la palabra. Es decir, entre más ignorancia y desconocimiento haya de la palabra, entonces Dios se ve motivado por amor a manifestar un don. Pero cuando hay mucho conocimiento de la palabra y por ese conocimiento de la palabra nosotros nos corregimos, nosotros nos perfeccionamos por la palabra escrita o nos dejamos perfeccionar por los ministerios, entonces no es necesario que el don aparezca. Un asistente, ¿qué es lo que hace? Hacer las veces del jefe mientras él no está, pero mientras él está, asistente, puro nombre. Esos son lo que son los dones. ¿Sí? Ahora, existen dos formas de discernir. Una, por el don espiritual y otra a través del conocimiento de la palabra. Si analizamos Hebreos 5, 11 y 14, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, el escritor expresa que a través del conocimiento de la palabra se pueden discernir y comprender la voluntad de Dios registrada en su palabra.
acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué causa? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo estando en el cristianismo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, oiga, madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, por supuesto, por el estudio, el análisis de las Sagradas Escrituras. Ahora, si analizamos tomando en cuenta la hilación del pensamiento, nos podremos percatar que el tema que se viene desarrollando es el sumo sacerdocio de Jesús comparado con el de Melquisedec. Los hebreos, por el poco conocimiento que tenían de la palabra, no sabían distinguir, analizar o juzgar, que implica el discernir la verdad relacionada con el sacerdocio eterno en la persona de Jesús. El escritor estaba en lo correcto en el tema que viene desarrollando, es decir, que no se puede discernir sin tener conocimiento de la verdad. El escritor dice que el alimento sólido, la palabra de revelación, es para quienes han alcanzado madurez, para los que por el uso, el escudriñar y en la vivencia de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si analizamos en la versión Biblia de Jerusalén, nueva versión internacional, interlineal griego, español de Francisco La Cueva, el término sentido está relacionado con la intuición espiritual, la percepción interna, mas no con los sentidos físicos. Aceptando esta verdad, según estas versiones, el escritor afirma que a causa del conocimiento de la palabra y la vivencia de ella, es posible adquirir la capacidad para discernir, el don del discernimiento, el cual opera por el Espíritu, según 1 Corintios 12:10. Tiene su operación en resultado en la mayoría de los casos como consecuencia de la inmadurez por el escaso nivel de conocimiento y la poca vivencia de la palabra, y por causa de ello no se pueden discernir las cosas ni las circunstancias. Este es un ejemplo claro para entender que los dones del Espíritu Santo en algunos casos operan como auxiliares. El otro ejemplo que tenemos de los dones como auxiliares es el don de fe. La fe como fruto y como don. En sustancia y naturaleza son iguales, pero diferentes en operaciones. La fe es algo natural en Dios, como fruto del Espíritu. Es atribuida al creyente por el nuevo nacimiento. Los dones son producto de la morada del Espíritu Santo. Y entonces cuando hablamos de la fe como fruto, todos tenemos ya en nosotros la fe como fruto. Entonces, si la fe está como fruto, puede haber la manifestación del don. Eso es hablando de nosotros. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, los hombres de aquel entonces, ninguno de ellos tuvo fe.
como fruto, porque no habían nacido de nuevo y el Espíritu Santo no moraba en ellos. Sin embargo, Dios fortuitamente, manifestó el don de fe para Dios lograr sus objetivos en esos hombres y en el pueblo donde se dieron ciertas actividades, ciertas manifestaciones de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, aunque la fe es una y es la misma, la fe como fruto es una y la fe como don es otra. Es como en un carro, usted tiene un carro, sí, vamos al carro automático, usted va desplazándose por una avenida y necesita adelantar, jala un poquito el volante, oprime la chancleta o el acelerador, entonces hay algo que se llama sobremarcha. Es una velocidad igual que está dentro de la caja, es más, es que cae a una velocidad atrás para adelantar rápido al carro que usted va a adelantar. Es como en el caso es el automático. El sincrónico es lo que usted llama, yo no sé por qué se le llama la mocha, yo no sé quién inventó. Usted le mete la mocha, sobre todo es para la subida. Y eso le da mucha fuerza y subió, pero ya después que subió todo la tiene que quitar, porque entonces va a dañar la caja y el motor. Ajá, algo similar a eso. Ahora, si en un momento determinado Dios quisiera producir un milagro o sanidad a través de mí, y al ver que la fe que está en mí como fruto no se ha desarrollado, y no se ha desarrollado es porque no conozco la palabra para depositar fe y desarrollarla, y por ende no es suficiente para realizar dicha operación. Por ignorar su palabra, Dios a través del Espíritu Santo inyecta fe a mi espíritu mediante el don espiritual para alcanzar el objetivo y de esta forma auxiliar a mi espíritu en la fe. El otro ejemplo lo tenemos en el don de lengua. Cuando se manifiesta el don, aunado a la interpretación, es igual a profecía. Cuando estos dones se manifiestan en unidad, en un gran porcentaje se da por ausencia del oficio del profeta. Según estos ejemplos, quedan determinados que los dones del Espíritu operan como auxiliares. Nunca se debe medir el nivel o madurez espiritual de una persona por la manifestación de un don, porque tal manifestación puede ser producto de su inmadurez para recibir, captar, entender las cosas en el mundo espiritual, por el poco conocimiento que tiene de la palabra y poca vivencia en ella. El escuchar la voz audible, oiga esto, de Dios, se da por causa de inmadurez. Cuando Dios tiene que tratar con el creyente a través de voz audible, es decir, logión, oráculo, que es lo que se conoce como la logión, igual decir el oráculo de Dios, se da por causa de que el creyente no tiene el sentido del oído espiritual desarrollado en la dispensación pasada, la de la ley, hablando del sacerdocio de Aarón, en tiempo de los patriarcas, profetas, jueces, reyes y sacerdotes. Dios se tenía que valerse de los sentidos físicos para poder transmitir un mensaje. Se valía de vellones, relámpagos, truenos, columnas de humo, columnas de fuego, el tumín, el urín, teofanías de ángeles, salsa ardiendo, animales hablando. Es decir, ¿cómo es posible que a un individuo, para poder entender que Dios estaba tratando con él, tuvo una burra que hablarle? ¿Tú te imaginas eso, no? Era tan espiritual el tipo que no veía, no miraba, no percibía, no captaba, y entonces Dios tuvo que activar el don de palabra de sabiduría en la burrita. Profeta de 4 patas y 2 orejotas. Y de esa manera librar
a este individuo que estaba más obstinado y empecinado en lo que no se le había mandado hacer. Ahora, en el tiempo del bautismo de Jesús, ¿qué fue lo que se oyó en los cielos cuando Jesús venía caminando de las aguas bautismales? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué razón? Porque ahí teníamos una multitud de gente que, aunque habían leído muchas veces y habían oído y se les había enseñado acerca de la ley, los salmos y los profetas, donde habían más de 300 profecías, eso, oído sordo. Entraba por aquí, salía por aquí. Entonces, voz audible. En el monte de la transfiguración, voz audible. Y la voz audible en el monte de la transfiguración fue para quiénes? Para sus santos apóstoles. Muy especialmente para nuestro amigo Pedro, el cual le dijo: Señor, qué chévere es que hagamos 3 ranchos, o 3 quintas, o 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. La voz, la nube los cubre. Y la voz desde la nube, otra vez: este es mi Hijo amado, a él oí. Ahí no dijo en quien tengo complacencia. Es decir, a él oí. Es decir, Pedro, no es Moisés ni es Elías, es mi Hijo amado ahora. ¿A quién representaba Moisés? La ley. ¿A quién representaba Elías? Los profetas. Pero todos tenían que venir a rendirse ante el ser que ellos anunciaron desde allá hasta acá. Es decir, el centro de todo el Antiguo Testamento, el mensaje es uno solo: el Mesías prometido. Desde diferentes ángulos, desde diferentes maneras, desde diferentes analogías, el mensaje era uno solo: el Mesías prometido. Y aquí se los tuvo que decir con voz audible, porque aunque lo habían leído y oído, parece que se los había olvidado. Ahora,